En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado. Bienvenido al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el capítulo 3 del libro de San Juan. El tema general es todo el Evangelio escrito por Juan, que tiene el propósito principal de que todo aquel que lea este libro pueda creer en Cristo, y creyendo en Cristo, toda persona pueda tener vida eterna. Ese es el objetivo. La realidad es que casi todos los 66 libros de la Biblia nos revelan quién es Dios. Es un Dios salvador, misericordioso y clemente, lento en la ira y grande en hacer misericordia, y Él es fiel. Así que cada vez que una persona abre la Biblia, la lee, el propósito de Dios para que la gente lea su libro, o esa colección de libros, esos 66 libros, es para que leyendo crean, y creyendo sean salvos por medio de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Bienvenidos. Estamos en el capítulo 3 y estamos analizando la conversación y el encuentro que Nicodemo tuvo con Jesucristo, y cómo Cristo le reveló a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo, para que las personas, en especial los judíos, pudieran ver y pudieran entrar en el reino de Dios y así ser salvos. En esta conversación, Nicodemo no entiende muy bien lo que el Señor le está revelando. Entonces el Señor le dice estas palabras en el capítulo 3, verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En estas palabras que Cristo le dijo a Nicodemo hay algunas enseñanzas. La primera, que el pueblo de Israel y los maestros de Israel, los teólogos que escudriñaban las escrituras del Antiguo Testamento, habían fracasado en la interpretación de las escrituras. No habían hecho una interpretación correcta. Y Jesús dice: ustedes no han recibido nuestro testimonio. Él dice: lo que hemos visto, eso testificamos. Y Él dice que Él es el que ha estado en el cielo,
y fue enviado por el Padre acá a la tierra. Y Él es el que nos revela las cosas celestiales, los misterios de Dios, y nos revela a Dios mismo. Jesucristo dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él nos vino a revelar cómo es el Padre. Él vino a dar testimonio no solamente de cómo es Dios, sino también vino a dar testimonio de cómo Dios salva al ser humano al enviar a su Hijo Jesucristo para que Él tomara sobre su cuerpo los pecados nuestros y el castigo que nosotros merecíamos. Así que el Señor vino a dar testimonio de las cosas celestiales del Padre, pero el pueblo de Israel en especial no recibió ese testimonio. Y Él dijo: yo les he hablado cosas terrenales y no sabéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Y Él dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, que el único que puede revelarnos las cosas celestiales, el único que nos puede hablar de Dios y revelarnos cómo es Dios y cómo es la relación que Dios tiene en sí mismo a través de estas tres personas que comparten la misma sustancia. Él es el único que puede revelarnos para que los seres humanos aquí en la tierra pudiéramos tener conocimiento de las cosas celestiales. Era necesario que Jesucristo, que ha estado en el cielo en comunión y que es Dios mismo con el Padre, era necesario que descendiera del cielo para revelarnos las cosas celestiales. Por eso dice: nadie, ningún ser humano ha subido al cielo, nadie. Pero el Hijo del Hombre es el que descendió del cielo para dar testimonio de Dios y para revelarnos la salvación y el plan maravilloso de salvación de Dios. Y luego dice que en el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dos cosas revela Cristo, dos cosas concernientes al cielo, concernientes a la habitación de Dios. Nos revela quién es Dios. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él nos revela la naturaleza del Padre, el amor del Padre, la justicia del Padre, la santidad, el poder, la omnipresencia, la omnipotencia divina. Todo eso lo revela Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios quien tomó forma humana en el vientre de María, su madre, por acción del Espíritu Santo. Él fue enviado del cielo a la tierra para que Él nos hablara de las cosas celestiales. Por eso Él dice: nadie ha subido al cielo, ningún ser humano. Pero yo he estado en el cielo y ahora he descendido del cielo y estoy testificando de las cosas concernientes al plan de la salvación de Dios para beneficiar o salvar al hombre. Y ustedes no reciben nuestro testimonio. Estas palabras dichas por Cristo, este pequeño o este breve reproche: ustedes no reciben nuestro testimonio, es que Jesús toma a Nicodemo
como el representante del pueblo de Israel. No olvidemos que Nicodemo era miembro del concilio. Y Jesús está hablando a todo el concilio y a todo Israel a través de Nicodemo. Es decir, Nicodemo está representando en este momento al pueblo de Israel. Y el reproche es este: ustedes no reciben nuestro testimonio. Nuestro testimonio se basa en la verdad. Lo que hemos visto, eso testificamos, y ustedes han asumido una actitud de incredulidad. El pueblo de Israel no creyó en Cristo, no recibió a Cristo, lo rechazó y lo crucificó. Eso fue lo que pasó a causa de dos cosas: la incredulidad y la ignorancia. Mi pueblo perece por ignorante, dijo el Señor. Entonces, en esta conversación, Cristo le revela a Nicodemo lo que iba a pasar con él, que él tenía que morir, ser levantado en una cruz. Y Jesucristo toma un incidente, parte de la historia del pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, cuando en el campamento surgieron una enorme cantidad de serpientes que mordían a los israelitas, y los israelitas, a causa de esa mordedura letal de esas serpientes, el pueblo estaba pereciendo. Y vinieron a Moisés y le dijeron que habían muchos muertos en el campamento a causa de la mordedura de la serpiente. Y entonces Dios instruyó a Moisés y le dijo: hazte una asta, un palo alto, ponlo ese palo en la mitad o en el centro del campamento, y hazte una serpiente ardiente, o sea, con bronce funde una serpiente, y pon la serpiente en el asta, y sucederá que cada israelita que fuere mordido por la serpiente tendrá que poner la mirada fija en el asta y en la punta del asta, que es ahí donde está la serpiente ardiente, la serpiente que se fundió. Y todo aquel que mire la serpiente, entonces será sanado, no morirá. ¿Qué es lo que Cristo está enseñándole a Nicodemo? Cristo está explicándole a Nicodemo el simbolismo de esa asta colocada en el centro del campamento y la serpiente que fue colocada en la punta. Lo que está diciéndole Cristo a Nicodemo es lo que ha estado sucediendo a través de todo el tiempo que se ha predicado el Evangelio. Cristo es representado allí como una serpiente, porque la Biblia dice que Cristo llevó la maldición de la ley y que Cristo se hizo un sacrificio para expiar el pecado del pueblo. Entonces, las serpientes que mordían al pueblo de Israel tenían un veneno que estaba matándolos, porque el pecado es como una serpiente. Cada vez que el hombre peca, el pecado condena al hombre. La Biblia dice que el ser humano está muerto en sus delitos y en sus pecados. Todos hemos pecado y estamos muertos espiritualmente y condenados, a no ser de que nosotros
así como los israelitas en el campamento, miremos a la serpiente. Allí Cristo en la cruz llevó nuestros pecados. Escrito está, dice, maldito el que es colgado de un madero. Jesús tomó los pecados de todos nosotros y murió, fue levantado en una cruz, levantado en lo alto, de la misma manera que había sido puesta la serpiente de bronce, fundida de bronce en un asta en medio del campamento. Y así como los israelitas al mirar con fe, sabiendo de que si miraban la serpiente iban a ser sanados, así como los israelitas fueron sanados y no perecieron, así toda persona que cree en Cristo, que mira a Cristo en la cruz llevando nuestro pecado y que además mira a Cristo venciendo el pecado, siendo sepultado después de su muerte, pero resucitado al tercer día y entronizado en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Así, por medio de la fe en Cristo, que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios, todo ser humano, usted amigo y amiga que escucha este mensaje, usted puede llegar a ser salvo. Porque solamente Cristo puede quitar el pecado. Él nos lava con su sangre. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Él es el único Salvador. Es lo que está enseñándole, explicándole Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo había leído el libro de Isaías, el libro de Jeremías, y había leído esta historia, pero no tenía el discernimiento ni la sabiduría para comprender el significado de estos símbolos del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo, la crucifixión de Cristo y la obra redentora de Cristo. Ahora Cristo está enseñándole esto a Nicodemo, porque dice que el Hijo del Hombre, si el Hijo del Hombre es levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo fue levantado en la cruz para que si usted cree en él, usted no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces Cristo se presenta aquí como el único Salvador. No hay nadie que pueda salvarnos. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es a través de mí. Reciba a Cristo, crea en Cristo, porque Él es el único que puede salvarle y perdonarle. Lo espero mañana. Continuaremos estudiando este capítulo 3 del libro de Juan. Dios le bendiga y Dios prospere su vida y la de su familia. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.